la norma de xk menos ek'. Y fíjense que esto es menor que raíz de 2. ¿Por qué? Porque como estos son iguales y este es igual a xk', cada uno de ellos satisface esa estimación. Entonces esto es menor que raíz de 2. Pero ek menos ek' al cuadrado es igual, como esto es base ortonormal, esto es la norma de ek al cuadrado más la norma de ek' al cuadrado, y esto es igual a 2, porque esto es base ortonormal, eso vale 1. Por lo tanto, esta es la contradicción, porque por un lado estás diciendo que esta norma es estrictamente menor que raíz de 2, y por otro dices que es exactamente raíz de 2. ¿Ok? Entonces ya acabamos. Ahora el regreso. En el regreso, suponemos que el conjunto tiene una base ortonormal numerable. Ajá. Y ahora lo que queremos construir es un conjunto denso numerable. ¿Va? ¿Cómo hacemos eso? La idea en este caso siempre es la misma, ¿va? Hay ideas muy similares en estos argumentos siempre, en el análisis funcional. Entonces, el chiste, pues es agarrarnos el span de la base. No pueden agarrarse la base. La base por sí sola no es un conjunto denso numerable. ¿Por qué no es denso? Porque la base nada más puede aproximar vectores con norma 1. Nada más. ¿Por qué? Pues por el teorema de generación. El teorema de generación nos está diciendo en principio eso. ¿Okay? Y de hecho, realmente no es por el teorema anterior, sino es más bien porque si tienen una base ortonormal, su norma vale 1, y entonces si ek se aproxima a y, entonces la norma de y es igual a 1 por continuidad de la norma. ¿Sí? Entonces, no, la base ortonormal no es el conjunto denso numerable. Pero pues hay que sacarlos de algún lugar. Entonces el truco es, me agarro el span de la base. Ese no es numerable, pero es numerable si lo toman con combinaciones lineales finitas en los racionales, o si están en los complejos, en complejos con componentes racionales. Entonces, supongamos por lo tanto que los E alfa es una base numerable. ¿Ok? Bueno, entonces el span de los E alfa, esto es igual a la suma de i igual a 1 hasta acá, es una suma finita de ci por ei, tal que ci es un número complejo, ¿ok? Y esto es para todo k natural. Entonces son todas las combinaciones lineales finitas con constantes en los complejos. El teorema, ¿qué era? 7. El teorema 7, ¿qué me decía? ¿Qué decía la formulita? Decía que y es la suma de x alfa por y por x alfa, ¿no? Y es esta suma. Pero esto porque quedamos que lo que me está diciendo es que esto es límite, ¿ok? Esto es un límite de combinaciones lineales finitas de elementos de la base. Está acá. Entonces, ¿qué me está diciendo ese teorema?
que si tienes una base numerable, el span de la base, esto es denso. Es denso en H. Eso es denso en H. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a considerar el caso en que tomamos combinaciones lineales con coeficientes racionales complejos. Entonces consideramos el conjunto A1 hasta AK, tal que AI pertenece, así lo ponemos, los racionales complejos, es decir, números complejos, pero donde parte real e imaginaria son racionales. ¿Ok? Bueno, entonces, la norma de Y menos la suma de AI por EI, así lo voy a poner, es menor o igual que la norma de Y menos la suma de CI, EI, ¿ok? Más la suma de CI, EI, menos la suma de AI, EI, ¿ok? Pero esta de aquí es la norma de la suma de CI menos AI por EI, ¿ok? Por linealidad. ¿Va? ¿Y dónde? La norma de la suma de CI menos AI por EI, esto por EI, esto de acá es, ya lo hemos calculado, es la suma de los CI menos AI módulo al cuadrado, pero esto yo lo puedo hacer menor que epsilon entre 2, porque los racionales complejos, y aquí es para todo K, ¿ok? O sea, esta es, aquí me estoy fijando K, vamos, esta suma en particular va hasta acá, ¿sí? Pero es para todo K, ¿va? Entonces, yo puedo aproximar complejos con racionales complejos, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso lo puedo hacer menor que epsilon medios. Entonces, por lo tanto, el conjunto de la suma igual a 1 hasta acá de AI por EI, tal que AI pertenece a los racionales complejos para todo K natural. Esto es denso en H y además es numerable, ¿no? ¿Sale? Ahí está, ¿va? Ok. ¿Por qué quiero todo esto? Porque lo que me interesa es la convergencia débil en espacios de Hilbert. Eso es lo que quiero. Convergencia débil en espacios de Hilbert. ¿Ok? Bien. A ver. CH un espacio de Hilbert. ¿Ok? Decimos que
la sucesión xn contenida en H converge débilmente a otro elemento x en H y escribimos xn converge, le ponemos media flechita y una W arriba de weak convergence. Si ocurre que el límite, cuando n tiende a infinito, de y con xn, esto es y con x, pero esto debe ocurrir para toda y en H. Entonces es una convergencia muy débil porque es módulo el producto interno, no es convergencia entre vectores en el espacio de Hilbert. Seguro ya la han visto, en general en el espacio de Banach la convergencia débil se define como xn converge débilmente a x si resulta que para todo funcional lineal continuo sobre tu espacio de Banach, o sea para todo elemento del dual, L de xn converge a L de x para todo L en el espacio dual. Las definiciones son la misma, nada más que quedamos que todos los elementos del dual de un espacio de Hilbert, ¿quiénes son? Es el mismo espacio de Hilbert, son los mismos elementos. Porque el lema de Riesz me dice eso: cualquier elemento de mi espacio de Hilbert genera un elemento del dual, y por otro lado cualquier elemento del dual se le asocia un único elemento en el espacio de Hilbert que cuando lo aplica se aplica como producto interno. Entonces la aplicación con dual en espacios de Hilbert con el elemento del dual se entiende en términos de productos internos. Entonces esto es la misma definición que esta, nada más que adaptada a espacios de Hilbert. Entonces fíjense que si el límite débil existe, es único. Si el límite débil existe, entonces es único. ¿Va? En efecto, vamos a suponer que hay dos. Vamos a suponer que hay dos. Me fui acá hasta acá, dejé la frase aquí. En efecto, lo que pasa es que esta pinche pared de acá juega en mi contra, ya que soy zurdo. Me caga escribir de este lado. Bueno, entonces en efecto, supongamos que xn converge débilmente a x y xn converge débilmente a algún x gordo. Entonces vamos a escoger y como x menos x gordo. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de x menos x gordo con xn menos el límite cuando n tiende a infinito de x menos x gordo con xn, de entrada esto es 0, ¿no? Pero esto es x menos x gordo con x por un lado, por la convergencia débil a x, menos x menos x gordo por otro lado al x gordo. ¿Y esto quién es? Pues esto es x menos x gordo, coma, producto interno con x menos x gordo, que es la norma de x menos x gordo al cuadrado y que vale 0. Por lo tanto, x es x gordo. Ahí está. ¿Ok?
Ok, bueno, ¿qué es lo que voy a probar? Es el último resultado, ahora sí ya. Lo que vamos a probar es que toda sucesión acotada en un espacio de Hilbert tiene una subsucesión débilmente convergente. ¿Okay? Es un teorema que se llama teorema de compacidad. ¿Por qué? Porque, acuérdense, como en espacios métricos, la compacidad, una sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Aquí pasa lo mismo, nada más que las sucesiones acotadas tienen subsucesiones débilmente convergentes. ¿Sí? Entonces, no es exactamente la compacidad, pero se llama argumento de compacidad. Resultado de compacidad. Estás extrayendo otra subsucesión, aunque no necesariamente converge tan duro como como indica la norma en el espacio original. ¿Okay? Pero lo van a ver. En el curso vamos a ver que cuando uno quiere aproximar ecuaciones parciales, lo que uno construye como aproximación realmente no converge. Lo que converge es alguna subsucesión que converge débilmente. ¿Okay? Y eso es lo interesante. Bien, aquí le vamos a dejar. Gracias.